19 de junio, que lleva un epígrafe de John Milton, Forget Not. Fueron 4 corolas incendiándose antes de que tocara la hora. La mañana anterior, la noticia se había levantado bostezando, arregló fugazmente la cama, hizo 3 gárgaras y con suave desgarbo entró sorpresiva en los oídos, como el bicho instalado para siempre en el huerto del blanco cementerio de pelícanos. Antes de la hora, ni siquiera pudieron esperar. Todos vimos el cerro quemándose en la niebla. Tú nunca supiste lo que fue esa madrugada y las horas siguientes, cuando cientos de rostros simulando alegría se lanzaron, celebrando los sucesos y jurando para siempre haber terminado la guerra, una guerra que nunca empezamos. Un solo grito, un solo corazón se desangraba debajo de la tierra. Lejos, desde el sur, llegaban sus raíces carcomiendo el viento. Desde entonces los sueños se han vuelto ladrillos y fierro, la música monótona de un chorro cayendo por el acantilado. Hasta el fondo de la cordillera se esparcía el eco. Los pájaros huían y tú nunca llegaste. Solo un grito perpetuo desquiciando mis manos, un trotar de caballos convirtiendo en arena mis huesos y piel. Después un enorme silencio que rompió la mañana y el mar se fue calmando. ¿Cómo pesa en el cerebro ese ladrillo? Julián, Félix, Jacinto, ¿cómo pesan? Vimos correr los camiones con desmonte. Por las piedras sus dedos se asomaban, despidiéndose. El frío y el sueño, hermanados, la luna y el miedo, conviviendo. Y cuando el sol cayó puntual sobre el océano, la sombra se introdujo en nuestras almas con una idea fija. Entonces se produjo lo temido. Antes todavía de la hora, mucho antes de que el mundo se durmiera, empezaron a sonar los cañonazos, 4 veces primero, después hasta el borde del día, como olas sin dejar un solo rasgo de los nombres dibujados en la playa. El islote fue entonces desierto, y la entrada apestosa de Cumas se abrió como un hocico en el peñón. Del otro extremo hubo historias semejantes, y los prisioneros fueron puestos en fila y rematados, como hojas de un árbol furioso, salido de pronto debajo de la tierra. Los vecinos oyeron los lejanos cantos, y un martillo perpetuo desquiciando mis manos, rebotando en las montañas, descendiendo al río turbulento que se esparce desde el sur. La guerra es la guerra, se explicaban. Otros, cautelosos, apuntaban con la uña herida. Un solo corazón se revolvía hinchado. Un solo viento dejaba pasar entre sus huecos un ruido constante, un ruido que adquiría contornos y sabor, se arrastraba y coloreaba por la médula, flotando eternamente entre los sueños. Cadáveres, 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 peldaños de brazos y piernas, de cinturas y ojos reventados, los tambores cortando los vidrios, y en el aire un silencio complicado y torpe, demasiado para una mañana húmeda y tibia de invierno. Tú nunca llegaste, o quizá no supiste llegar. Desde el fondo de un río hablan por ti Jacinto y Félix, van gimiendo cada vez que me raspo con la arena, cuando miro mis huesos cubiertos de hongos, mis piel inflándose en el sol, en medio de alas y picos, regados desde abajo y en silencio. Mis memorias de los años 80 se remontan a los años previos, cuando salí de la secundaria en 1978 e ingresé inmediatamente a la Universidad de San Marcos y a la Universidad Católica, paralelamente para estudiar literatura en San Marcos y lingüística en la Católica. Esa era mi vocación, definida desde muy temprano, desde que empecé a escribir poesía, prácticamente a los 5 años. Yo siempre quise estar en contacto con la literatura, con la poesía, con artistas, y fue así como conocí muy temprano a los 3 Tristes Tigres, Raúl Mendizábal, Eduardo Chirinos y bueno, yo mismo, que formamos una pequeña compañía de poetas que publicó en
inicialmente la revista Trompa de Eustaquio, de la cual salieron el número 1 en 1979 y el número 2 en el año 80. Para entonces ya éramos un pequeño núcleo de poesía que quería reactivar, renovar el lenguaje poético de esos momentos que estaba muy cargado de narrativismo y descriptivismo y conversacionalismo, ¿no? La poesía se había vuelto una especie de testimonio social y a nosotros nos parecía que la poesía no debía perder nunca su vena lírica, su capacidad de cantar antes que su capacidad de contar. Entonces, eso por el lado de la Universidad Católica con Raúl Mendizábal y Eduardo Chirinos. Y por el lado de San Marcos también formé pequeños grupos editoriales para, por ejemplo, publicar la revista SIC, que tuvo un número, luego en otros ambientes la revista Calandria. Esto fue formando lealtades, amistades, colleras, como se dice coloquialmente, hasta que empezó la guerra civil con las primeras acciones armadas del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, en 1980, el 82 la reacción del Estado a través de la entrada del ejército en el contexto de la guerra contra insurgente. Y esto para muchos de nosotros que éramos jóvenes universitarios a punto de aparecer a la vida profesional en esos mismos años, significaba que el Perú era ya otro país, no era el país de la estabilidad política, la relativa seguridad que podíamos encontrar para nosotros en el futuro, sino que iba a ser un país sumamente caótico y sangriento. Ya para entonces yo había publicado mi primer libro, el año 81, Poemas no recogidos en libro. Se fundó en septiembre del 82 un colectivo de poetas que se llamó Movimiento Cloaca, al cual yo apoyé en todo momento y sigo apoyando, a pesar de que ha pasado por distintas etapas y desmembramientos. Cloaca duró hasta el año 84. Tenía recitales, happenings, conciertos, era una agrupación que además incluía músicos como del Grupo del Pueblo, Cola Rock, Durazno Sangrando, artistas como Carlos Enrique Polanco, otros allegados del Grupo Huayco, ¿no? Juan Javier Salazar, Charro Noriega. Todos éramos un gran grupo de amigos que básicamente teníamos un estado de ánimo común, un estado de ánimo rupturista, de rechazo al orden vigente y también de suma preocupación por lo que estaba pasando en el Perú. Cloaca se disuelve más o menos hacia agosto del 84, luego de pasar por varias etapas, la última de las cuales fue quizá la más hilarante, la que produjo el parte de expulsión de 4 de sus miembros. El manifiesto El Gran Pachacuti ya comenzó, otro manifiesto Quema de Basura, Carta a los Imbéciles de la Poesía Peruana. Para entonces yo publiqué mi segundo libro, Fierro Curvo, que de alguna manera refleja y recoge este estado de ánimo rupturista. Y también empezaron otros experimentos de carácter periodístico. Entonces la convivencia con el ambiente violento, con la situación de desasosiego, de angustia, de desencanto que invadía a la mayoría de los jóvenes, de los artistas por lo menos, de la gente que estaba dentro del circuito letrado, era ya algo visible y se manifestó por el lado periodístico con el experimento editorial del suplemento Asalto al Cielo, que dirigimos en una primera etapa Roger Santibáñez, Dalmacia Ruiz Rosas y yo, y en una segunda etapa Rodrigo Quijano, Jorge Frisancho y este servidor nuevamente, con la colaboración de muchos otros intelectuales del momento, Domingo de Ramos, Mario Suárez, Ulises Ceballos, Cristian Fernández, en fin, todo un grupo generacional que se encargó de expresar un grito estentorio, un rechazo frontal al genocidio que estaba ocurriendo de parte del Estado, a la violencia generalizada de todos los grupos, al típico estado de cosas machista, racista, clasista que ha caracterizado y desgraciadamente caracteriza todavía a la sociedad peruana. Esa es mi memoria general, una memoria, como se ve, sangrienta, violenta, pero también muy fructífera, ¿no? Fueron años sumamente intensos, años de formación real y años en los cuales yo puedo decir que a nosotros nos tocó llevar una marca de fábrica, que es la marca de la generación del 80 de poesía peruana. Ya en agosto del 88 partí del país, pero he continuado en mucho contacto y realizando activismo literario constantemente durante todos estos años,
gracias al apoyo de los amigos que han quedado en el Perú, otros que han viajado como yo a Estados Unidos y por supuesto de mucha gente nueva que ha ido reconociendo el valor de esta actitud y de esta poesía que todavía se mantiene vigente a pesar de los años.